Hello y bienvenidos a un episodio más de Volver a ti podcast. Yo soy Cami, soy su host. Los había tenido como medio abandonados porque estuve un poco enferma de la garganta, pero ya estoy al 100 o eso creo, porque a veces tengo un poco de tos, pero bueno, nada que me impida tener esta cita semanal con ustedes donde hablamos de muchas cosas acá para emprendedores, para personas que quieren lanzar algo, pero tal vez no se atreven, para personas que tienen demasiadas ideas, pero no saben cómo estructurarlas. Y también para personas como ustedes y como yo, que sueñan con ser una mejor versión cada día. Hoy vamos a hablar de algo súper importante y es de cómo convertir la frustración en una fuerza creativa, qué herramientas podemos usar para sostenernos en momentos difíciles y sobre todo de esa trampa silenciosa que muchas veces no hablamos pero que existe dentro de nosotros para no hacer las cosas que debemos hacer. Y es que hay una sensación que no siempre se dice en voz alta, esa donde tú sabes lo que quieres, donde tú sabes lo que necesitas hacer para lograr algo, que tú ya tienes como un plan, una estrategia, pero definitivamente pues así tengas todo esto, no puedes avanzar. Y es que no es que estés mal, no es que estés confundido o ni perdido, sino que estás enfrentándote a algo que todos los emprendedores, creadores, visionarios enfrentamos en algún punto, que se llama la resistencia silenciosa. Esa voz interna que nos susurra como oye, mañana es mejor, hoy no es el día, justo cuando ya tenías como que todo el spot para grabar o cuando te ibas a ir a presentar a esa entrevista y definitivamente tu mente te dijo, ¿sabes qué? No lo hagas. Es una excusa lógica que, aunque suena sensata, esconde demasiado miedo, perfeccionismo y sobre todo demasiado agotamiento. La resistencia silenciosa es esa energía que no se va de nosotros, no porque no queramos hacerlo, sino porque algo dentro de nosotros empieza a frenarnos, empieza a decirnos que no lo vamos a hacer por miles de excusas que ponemos día a día. Así que hoy vamos a hablar de eso, de cómo hablar de la resistencia más allá de que sea un enemigo, sino que podamos tener como esas herramientas para sostenernos en medio de esa resistencia. Este episodio es para ti si estás construyendo algo, si tienes una marca, un negocio, si creas contenido, si tienes un proyecto entre manos y últimamente te sientes como si estuvieras avanzando con el freno de mano puesto en tu carro, o sea, en ti. En primer lugar, vamos a empezar a ponerle nombre a eso que te está frenando y hay un libro que quiero rescatar acá que se llama El arte de la guerra de Steven Pressfield, que nos dice que la resistencia es una fuerza invisible que aparece cada vez que te acercas a lo que realmente importa. No es pereza, no es desorganización, no es falta de motivación, sino es una respuesta interna a la incomodidad de crecer. Es prácticamente el sistema inmunológico del ego, porque cuando decides avanzar, crecer, exponerte frente obviamente a una comunidad, personas, exponerte tu marca, tú como marca personal, pues la resistencia reacciona para protegerte de lo desconocido, de lo que tú realmente nunca te has enfrentado antes, y en lugar de ayudarte, en serio, esto es una trampa súper peligrosa porque si no la reconocemos, en serio, es muy difícil salir. Pero en lugar de ayudarnos, lo que va a hacer es sabotearnos y decirnos, desconectarnos, hacernos dudar. Y lo más frustrante es que tú sabes que tienes las capacidades para hacerlo, tú sabes que eres capaz de lograr esas cosas, pero realmente no te atreves por miedo a que tenga que ser perfecto, porque te saboteas, porque sencillamente tu voz interna y tu ego no te dejan avanzar. Y acá en este punto yo siento que hay dos caminos: o te detienes y no lo haces, o sencillamente aprendes a vivir con eso y aprendes a sostenerte para poder accionar incluso cuando sientes esa resistencia de lograr algo nuevo. La resistencia se disfraza de demasiadas maneras y así nosotros a veces queramos como adornarlo con diferentes palabras. Hay cosas que en serio hay que tomarnos un poquito más de tiempo para poder identificar y darnos cuenta que tal vez no es la pereza que nosotros no queramos hacer algo, no es la motivación, no es que no podamos hacerlo, sino que es sencillamente esa vocecita interna que nos dice que algo que estás haciendo no está lo suficientemente bien, que tienes que esperar. Eso se llama perfeccionismo, que paraliza, y créeme que yo también he pasado muchísimas veces por ahí. Incluso antes de empezar este podcast pasé por una etapa en que decía
decía, ok, hoy sí voy a grabar, voy a comprarme la mejor cámara, el mejor micrófono, voy a tener el mejor spot, el mejor apartamento, tengo que estar perfecta para salir. Y yo decía, bueno, lo grababa y realmente cuando lo editaba yo decía, ¿sabes qué? Esto es una porquería. Literalmente yo digo, yo no sirvo para esto. Pero empecé a mostrarle a mi mente, a mi cerebro, a mi ego, que realmente no tenía que, uno, ser perfecto, dos, que como yo hay miles de personas también que están experimentando, exponerse con las cosas que saben, con las cosas que les gusta hablar. Así que no soy la única que tal vez para otros está haciendo algo diferente. Y empecé a dejar un lado ese perfeccionismo que no me dejaba como accionar, porque sencillamente me paralizaba cada vez que yo creía que estaba haciendo las cosas mal. Otra de las maneras en que se disfraza esta resistencia es en una productividad vacía, porque realmente estar ocupado no significa ser productivo, y muchas veces crees que haces mil cosas, pero en realidad no estás haciendo cosas importantes, que tareas de alto valor que te lleven a hacer ese cambio que necesitas en tu vida. Una de las cosas por las que yo más pasé es que aprendía demasiado, tomé muchísimos cursos, vi videos, hice y aprendí del que más pude, pero por mucho tiempo no era capaz de accionar, no era capaz de aplicarlo a mi vida, a mi contenido, a mi podcast incluso, que yo siento que es como el proyecto ahorita que está como cogiendo más fuerza para poder exponerme mis ideas. Entonces siento que esto sí o sí, yo fui una víctima de esta parte, que es como esa falsa preparación, que aprendí de los mejores, tomé 1000 cursos, hasta que un día dije como, ok, ya aprendí demasiado, ya tengo aquí como una biblioteca entera en mi cabeza, en mi mente, que ya tengo que explotar este conocimiento con las cosas que quiero mostrarle al mundo. Otra de las maneras en que la resistencia se disfraza es que hay una falsa autoexigencia de estándares, y es que quieres que todo salga impecable, pero lo que realmente hay es un miedo detrás a que la gente te exponga, a que la gente te juzgue, a que la gente te dé una opinión de lo que estás haciendo. Creo que también yo fui una de las que pasé por esto, y es sencillamente entender que tú le vas a importar a la gente solamente un ratico y ya está. Si la cagas o no, si la embarras o no, si cometes un error o no, pues es solamente cuestión de minutos, porque la gente está con tanta estimulación, con tantas personas alrededor que están haciendo lo mismo o que sencillamente están cambiando de contenido todo el, que definitivamente pues no vas a ser la única persona a la que le pongan atención. Así que con todo esto, lo único que aprendí y lo único que también les digo es que la resistencia en realidad no se elimina, la resistencia se atraviesa y tú aprendes a vivir con eso, pero para esto tú necesitas crear como sistemas o herramientas que te sostengan cuando incluso tú sientes que no vas a ser capaz de lograr algo diferente, algo muchísimo más grande. Esto realmente no es como una motivación, sino que es un sistema, es una estrategia más que todo como emocional y racional, porque realmente la constancia no es una fuerza bruta, es una estructura interna que construyes día a día con tus hábitos, tus pensamientos, tus acciones. Y en primer lugar, la primera herramienta que quiero mostrarles para poder sostenerse en medio de la resistencia es que debes ponerte en primer lugar antes de crear un contenido, una estrategia o lo que sea que estés creando. Antes de empezar como a pensar qué es lo que vas a publicar, qué es lo que vas a mostrarle, qué es lo que vas a exponer al mundo, cuál va a ser tu oferta, creo que es muy importante que te preguntes dónde estoy emocionalmente hoy, desde dónde estás construyendo el día de hoy. Tu energía realmente, cuando tú estás hablando a una cámara, cuando tú te expones, cuando tú abres un negocio, cuando tú te muestras al mundo, se nota, y se nota demasiado, porque si estás actuando desde el caos, desde la presión, pues eso se va a reflejar. Pero si estás actuando desde una intención un poco más calmada y con estrategia, pues también se va a reflejar, uno, en tus resultados, y dos, pues en la oferta que vas a mostrarle al mundo. Porque siento que una estructura emocional mínima que pueda funcionar puede empezar con respirar, caminar, con escribir tu intención día a día, con oraciones, con afirmaciones, con cosas que realmente a ti te llenen como persona. Una de las cosas que yo siempre recomiendo es trabajar en nosotros mismos. Definitivamente creo que no hay mejor resultado de un negocio, de una oferta, de absolutamente todo lo que nos rodea, sino es el trabajo interno, porque tu negocio, tu vida, tu expansión realmente se ve reflejada
enfocada en cómo tú estás por dentro. La segunda herramienta para poder sostenerte en medio de esta resistencia es que te hagas esos como mini compromisos diarios que pueden muchas veces ser como que todos los días, si tú estás como expuesto a las redes sociales o a emprendedores que tú sigues o a marcas con las que tú ves que ya están teniendo un sistema muy grande, pues puede llegar como a ocasionarnos esas ganas de que también queremos hacer lo mismo, pero no es necesario tener esa misma autoexigencia con nosotros al principio, porque crear un sistema que permita sostenernos, pues también es crear como esas mini rutinas, mini tareas que nos permitan, aunque sea avanzar un poquito cada día para poder llegar a la meta algún día. Así que si definitivamente quieres empezar algo, pues no grabes un podcast completo, sino graba la mitad hoy y la mitad más tarde, graba 1 minuto, no escribas como un libro completo si estás escribiendo un libro, sino que empieza a escribir fragmentos, no tengas una empresa ya, sino que empieza a investigar cómo crear tu empresa en donde quiera que te encuentres, cómo crear, cuáles son los proveedores que necesito, cuáles son, cómo quiero ser vista, cuáles son las referencias que yo tengo para crear este negocio. O sea, realmente la identidad se construye cuando te mueves, no solamente cuando te quedas quieto. No necesitamos ser perfectos para construir esa identidad. Es muchísimo más fácil sostener algo que ya se está moviendo, aunque sea más lento. La tercera herramienta es que diseñes tu sistema para los días que estás como menos de tu 100%. No todos los días tenemos las mismas ganas, la misma motivación, la misma fuerza. Si tu negocio o marca solo avanza cuando tú estás al 100%, pues estás creando un sistema insostenible. ¿Por qué? Porque crear una carpeta de contenido reciclable, tener rutinas mínimas, tener personas en las que tú te puedas apoyar cuando tú no estás al 100% en tu negocio, hacer una lista de cosas que puedes hacer cuando realmente no tienes esa energía creativa, pues eso realmente es construir un liderazgo interno, un liderazgo real para estar preparados ante cualquier advertencia que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro ego sobre todo nos empieza a mostrar si estamos experimentando esa resistencia. La cuarta herramienta es que normalices a veces no tener ideas y normalices ese silencio interno, porque muchas veces queremos solamente crear, botar ideas, brainstorming y demás, pero hay días en los que realmente tal vez no tengamos la misma inspiración, la misma motivación, días en que realmente no queremos movernos o sencillamente la inspiración o la creatividad no nos fluye, y no solamente a veces es resistencia, sino que a veces también es como que integrar todas esas emociones dentro de nosotros, y eso también es avance. Eso también a mí por lo menos me ha demostrado que es una manera de poder crecer, porque lo importante es que no usemos como estos momentos para alejarnos de nuestro camino, sino para volver con muchísima más fuerza. Así que esto es súper importante para que tú tomes como esa fuerza de nuevo, para que puedas salir y mostrarte al mundo con la oferta que tú tienes y que tú quieres mostrarles. Y por último, la última herramienta que yo creo que funciona muchísimo es que tengas como mini rutinas, anclajes diarios que te ayuden a sostener esa visión y esa dirección, porque puede ser a veces una rutina mínima que te recuerde hacia dónde vas, porque sin eso, sin el algoritmo, sin el ruido externo, sin el deber ser de encajar en otros, pues eso realmente yo siento que en algún momento nos puede arrastrar. Y por último, es que tu sistema de sostenerte realmente no es algo pasajero, no es algo opcional, sino que para mí debería ser como algo súper primordial. Es esa base que debemos construir, porque no estás aquí como para hacer contenido bonito o para sencillamente tener algo más superficial, sino que estás construyendo algo que tenga impacto, que cambie la vida de una persona, y eso requiere más que ideas, más que algo bonito, más que un spot donde tengas que grabar. Requiere estructura interna, requiere liderazgo, requiere estar dispuesto a sostener tu energía incluso cuando nadie más la valida, y no eres el único que se ha sentido así. Créeme que yo también, con mi experiencia de poder crear este podcast y tener estos espacios donde me he retado a mí misma, pues me he dado cuenta que así nadie más valide mis ideas, así nadie más me dé como esa autorización, pues lo más importante siempre es poder sostener esa resistencia y crear ese sistema que para mí funciona y que para mí es como la señal de que voy por un buen camino. Así que para cerrar, si estás escuchando este episodio y últimamente te has sentido como estancado, frustrado, o que sencillamente estás desconectado y sientes que no estás avanzando en lo que estás construyendo, pues solamente quiero dejarte como con esto
de cierre, y es que no estás fallando, sino que estás enfrentando una parte inevitable del camino, que es la expansión, el crecimiento, y es esa resistencia que aparece justo cuando te estás tomando tus redes sociales en serio, tu negocio en serio, tu marca o cualquier cosa que estés creando. A todos nos pasa, a quienes hemos empezado algo, a quienes han empezado algo incluso en industrias mucho más grandes, a quienes admiramos, y la diferencia está en cómo nosotros podamos enfrentar estas situaciones y esta resistencia. No necesitamos estar inspirados todos los días, sino lo que necesitamos es crear esa estructura emocional, ese foco y esos mini compromisos que nos ayuden a realzar esa visión y sobre todo a crear ese sistema que, a pesar de que no tengamos ganas, a pesar de que no encontremos a veces esa motivación y esa fuerza, pues cuando suscitamos dudas, ese sistema nos haga a nosotros como ese push-up y poder crecer sin ninguna resistencia que nos esté permitiendo quedarnos como estancados en el mismo lugar. Solamente quiero que recuerdes que viniste a este mundo a crear con dirección, y si ya estás como lanzándote a este mundo de ser diferente y poner tu voz expuesta ante los demás, pues que viniste a construir con dirección, con sentido, con muchísimo impacto, y que vuelvas a lo esencial, que recuerdes todas esas metas que a principio de año dijiste que querías lograr, y que aunque sea que hagas algo que hoy tal vez no sea tan grande, pero que te acerque cada día a esa meta que tú quieres tener. Tu consistencia vale más que tu estado de ánimo, y tu claridad nunca se encuentra afuera, sino que se fortalece cada vez que no te detienes y decides empezar un día nuevo, una tarea nueva, una mini compromiso nuevo. Así que si este episodio te gustó, compártelo con alguien más que sepa que no estás solo construyendo en medio del ruido, y si obviamente te sirve a ti, guárdalo y introspecciónalo, aplica estas herramientas para poder crear ese sistema único, personalizado, que te va a sostener en medio de esa sensación de resistencia. Esto fue todo por el episodio de hoy. Nos vemos a la próxima. Los quiero mucho. Un beso.